no me fallaban. Ahí aprendí a tocar el bajo, ahí aprendí a tocar la guitarra, y mi carrera data del rock and roll para acá. Yo empecé tocando rock and roll. Cuando aprendí la guitarra, empecé a las serenatas y aprendí a tocar música de los años 50, 60, Lucho Gatica, por ejemplo. Explico, viene representado aquí en una grabación que hicimos con Panchito Céspedes. ¿Qué pasa? Que volvemos a traer una remembranza al abuelo, al papá y luego al niño, el aprendizaje de una canción tan importante, No me platiques ya, que es una de las canciones que yo más le cantaba a las mujeres cuando yo me enamoraba de jovencito y no me hacían caso porque me gustaban siempre las mujeres más grandes que yo. Entonces, por lógica, han vivido más que tú, han tenido más parejas que tú, han tenido más experiencia que tú, y pues es perfecta la canción para ello. Pero vienen números, viene una nené que conocí el otro día, Natalia Lafourcade. Ay, Dios mío, qué ternura de niña. Y aquí viene también, no me acuerdo, que cantó El amor acaba, ¿no? ¿Qué cantó ella? El amor acaba. Hicimos un video del amor acaba con Natalia Lafourcade. Viene una mañana en el dueto. Es que una mañana en el dueto y en el otro el amor acaba. O sea, ¿qué estamos tratando de hacer? Darle tanto música a los que ya conocen la trayectoria de todos los compositores y de todos los cantantes, y que los jóvenes nuevos conozcan a la gente que ha escrito todas esas grandes canciones. Te digo que me hizo sufrir tanto. Lucero se llamaba Lucero. Pero te extraño, de don Armando Manzanero, La nave del olvido y el texto eran mi biografía. Con los años llegué a encontrar una canción tan dolorosa, ojalá nunca les pase, acabar una relación tan mal, tan fracturado que no puedes ni dar ni recibir. Se te acerca gente a tratar de cobijarte, de quererte, de amarte, de sobarte, de consolarte, y no te entra nada de las fracturas que estás. No es a mí de Gil Rivera. Pepe no tiene un contrato de grabación para poderme hacer un homenaje como me lo han hecho tantos compañeros, Carlitos Cuevas, Chamín Correa, Cristian Castro, Marc Anthony. Él no tiene un contrato de grabación para grabarme un disco, pero me dijo, este es mi homenaje a tu carrera, no como mi padre, como el artista al que tanto admiro. Y yo leí la obra y me encantó, porque te lleva por un lado, y de repente se va por otro lado y termina en otra situación, la historia de tres parejas. Pero lo complicado es lo que hay que cantar. Yo no he tenido tiempo de definir todavía si voy a participar o no, porque tengo un compromiso para hacer la novela de mi vida. 1, 2, tengo que ver la gira que estamos planeando por todo México, Centro y Sudamérica, en qué etapas de la programación anual conviene más hacer determinados países o determinadas ciudades en esa obra musical, porque él se ha especializado en obras musicales. Yo todavía no te puedo decir si
si voy a participar o no hasta no definir mis fechas y lo que tengo que hacer este 2014.